Segunda de Juan, verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es esta señora elegida y quiénes son los hijos a los que se refiere el apóstol Juan en Segunda de Juan? Es a María, la mamá de Jesús. ¿Y quiénes son sus hijos? Pues Jesús tenía hermanos, hijos de María, que nacieron después de Jesús. Jesús fue el primogénito. Sus hermanos se llamaban Jacobo, José, Judas, Simón. Tenía una hermana que se llamaba Salomé y tenía otra hermana que no decía, la Biblia no dice su nombre. Y Juan, el apóstol, le escribe a María, la mamá de Jesús, en Segunda de Juan, porque cuando Jesús estaba en la cruz, María era viuda, José había muerto. José desaparece de la narración bíblica y eso nos da a entender que José murió, María era viuda y Jesús era el mayor y era carpintero y Jesús cuidaba a la familia, a su madre. Cuando Jesús estaba en la cruz, volteó a ver a Juan y le dijo: he ahí tu madre, y mujer, he ahí tu hijo. Jesús nunca le llamó mamá a María. De hecho, Jesús hizo a María, simplemente decidió encarnarse en ella. Jesús se la dio a uno de sus mejores discípulos a cuidar. Jesús no le encargó a sus hermanos que cuidaran a su mamá porque ellos eran incrédulos, ellos no creían en él, ellos no eran salvos. Pero Juan sí. Y a uno de sus mejores discípulos se le encargó para que la cuidara porque era viuda. Y la recibió en su casa. No se la dio a la humanidad como dicen los católicos, se la dio a Juan a cuidar porque era viuda. Y si no, iba a quedar desamparada. Y a ella es a quien escribe la carta. Y entonces, ¿qué clase de mensaje le va a decir el apóstol a María? De hecho, Segunda de Juan es un regaño. Segunda de Juan es un regaño a María. ¿En serio Juan estaba regañando a María en Segunda de Juan? Sí. Vamos a estudiarlo. Te voy a demostrar primero que esta carta de Segunda de Juan sí la escribe el apóstol a María. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Primero, esa señora es elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y fíjate lo que dice en el verso 1. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan está diciendo que todos los que han conocido la verdad del Evangelio aman a esa señora y que la conocen. Obvio, es María. María no es nuestra madre, María es nuestra hermana. La Biblia dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén, no María. En Gálatas lo dice: nuestra madre es la Nueva Jerusalén. María no es nuestra madre, María es nuestra hermana. Y Jesús no se la entregó a la humanidad, Jesús se la entregó a Juan para que la cuidara porque era viuda. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea, Juan está diciendo que todos conocen a esta señora elegida, todos los que han conocido la verdad la van a conocer. Está hablando de María. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esa es la salutación. Ahora vamos a ver, es una carta cortita. ¿Qué le está diciendo Juan a María? Verso 4. Segundo de Juan, verso 4. Es un solo capítulo. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. No a todos sus hijos, dice algunos. Y la Biblia nos dice quiénes eran esos algunos. Hay dos libros en la Biblia, que es la carta de Judas y Santiago. Ellos eran hermanos de Jesús, hijos de María. Judas y Santiago. Judas es Judá y Santiago es Jacobo. Hechos habla de Jacobo. A Jacobo el apóstol, uno de los 12, Herodes lo mató a espada. Pero en Hechos 15 vemos a otro Jacobo, que no puede ser Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, porque Herodes lo mató a espada. Este Jacobo
era Santiago el que escribió la carta de Santiago, hermano de Jesús. Y Juan el apóstol dice que vio a algunos de los hermanos de Jesús, no a todos, porque no todos eran convertidos, algunos de sus hermanos andando en la verdad. Si en la misma familia de Jesús solo María, Judas y Santiago, o Judá y Santiago eran salvos en la familia de Jesús, ¿qué va a pasar a nuestras familias si en la misma familia del Señor Jesucristo no todos creyeron? Interesante. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice la palabra de Dios en el verso 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en el verso 6 dice algo bien importante. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Para andar en el amor de Dios tenemos que obedecer su palabra y guardar sus mandamientos, si no, no estamos en el amor de Dios. Lo voy a volver a leer el verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a leer el verso 7. Juan le advierte a María y le dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia, pero en nuestro tiempo, después del arrebatamiento de la iglesia, va a aparecer el rey de los anticristos, el anticristo de los anticristos, que obviamente va a negar que Jesús vino en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y hay muchas sectas anticristos, como los Testigos de Jehová, los que salieron de Carlos Russell, que niegan lo que dice Pablo a la carta a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Los que niegan que la deidad de Cristo son anticristos. Y los mormones niegan la deidad de Cristo. Los testigos niegan la deidad de Cristo. Los adventistas no creen al 100% que Jesucristo es Dios Todopoderoso, igual al Padre. Son anticristos ellos. Eso dice Juan. Quien niega que Cristo ha venido en carne es engañador y anticristo. ¿Y por qué le dice esto Juan a María? Nos lo va a explicar en los siguientes versículos. El verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que puedes perder la recompensa celestial por recibir a anticristos. Puedes perder el premio celestial que Dios tenía preparado para ti por tolerar herejes, por recibir en tu casa gente que predica mentiras. Ese era el regaño que Juan le tenía a María. No recibir a los anticristos. Dice el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Sí escuchaste bien? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y oíste bien. El que predica mentiras, no tiene a Dios. El que no tiene la doctrina de Cristo, no es de Cristo. Los 7 sacramentos no están en la Biblia. Es una herejía eso. El que cree en los 7 sacramentos no tiene a Cristo. El bautismo de bebés es una herejía. Eso Jesús no enseñó. El purgatorio, el agua bendita, todas esas cosas que creen los católicos que no están en la Biblia, no tienen a Cristo. Aquí está escrito: el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Todos los que predican
cosas que no están en la Biblia o que contradicen la Biblia, no tienen a Jesús. Por ejemplo, hay muchos que creen que no hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego y que los dones no son vigentes. La Biblia enseña que hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego y que los dones sí son vigentes y tú puedes pedir los dones. La Biblia dice buscad los dones mejores. Entonces, si viene un bautista o un presbiteriano o un luterano o un metodista o un anglicano o todas esas sectas, un bautista, y te dicen que no hay bautismo de Espíritu Santo y fuego y que las lenguas y la profecía no son vigentes, ellos no tienen a Cristo. Se están saliendo de la doctrina de Cristo. Muchos creen que por creer en Jesús y hacer la oración ya eres de Cristo. No, tienes que tener la doctrina de Cristo para ser de Cristo. Según 2 de Juan, verso 9. Lo voy a volver a leer porque esto es importantísimo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, sea quien sea. Si se salió de la doctrina de Jesús, de la enseñanza de Jesús, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Y Juan le dice a María en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae la doctrina de Jesús, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. La Biblia prohíbe recibir en tu casa y decirle bienvenido a alguien que te viene a predicar doctrinas falsas, como los testigos, como los mormones, como los adventistas, como los católicos. Un cristiano no puede orar con un católico. Un discípulo de Jesús no puede orar con un católico, ni con otro de otra religión o secta, porque ellos no traen la doctrina de Cristo. No son de Cristo ellos. No son nacidos de nuevo, del agua, del Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Y el verso 10 es muy claro. Y María estaba haciendo esto y por eso Juan la regaña a María, la mamá de Jesús, en 2 de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Si tú recibes a alguien que predica falsa doctrina, que enseña mentiras, estás practicando el ecumenismo. El ecumenismo es pecado, es la unión de las religiones. Dios no quiere la unión de las religiones. Dios quiere que obedezcan su palabra como Él la dijo. Y cualquiera que le dice bienvenido a alguien que predica doctrinas de error, dice la Escritura, participa de sus malas obras. Y el apóstol Juan estaba reprendiendo a María, la mamá de Jesús, en 2 de Juan, para que María no recibiera a los anticristos, a los que no confesaban que Cristo había venido en carne. Mi hermano, mi hermana que me ves, es de suma importancia 2 de Juan. Porque ofende a Dios que tú tengas comunión con alguien que predica mentiras. Por ejemplo, que predican que la salvación no se pierde. Eso es mentira, la salvación sí se pierde. O que digan que no hay bautismo Espíritu Santo y fuego, que no hay dones. Eso es mentira. Sí hay dones, sí hay bautismo Espíritu Santo y fuego. O que niegan el arrebatamiento, yo qué sé, tanta cosa. La Biblia nos dice que tengamos celo de Dios y no los toleremos. Es mejor estar solos que mal acompañados. ¿Cuál es el peligro de estar con gente que predica mentiras? Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad o apostasía cristiana. ¿Cuál es el peligro? Que puedes perder la recompensa celestial. Puedes perder el fruto de tu trabajo. Dice, mira, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Esto está en el verso 8. Entonces, mis hermanos, recordemos que en Corintios dice que si alguien se llama hermano cristiano y es borracho, mentiroso, avaro, ladrón, fornicario, idólatra, maldiciente, o sea, grosero, con el tal no os juntéis con él y con el tal ni aun comáis. Eso dice la Escritura. Si alguien no obedece a lo que decimos en esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, dice la palabra de Dios. Entonces, si tienes celo de Dios, te apartas de los que predican mentiras, de los que no tienen la doctrina de Cristo. Y Juan termina diciéndole a María, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan.
María tenía una hermana y ella era también convertida, y los hijos de su hermana, sus sobrinos, también eran convertidos. Entonces, esa es la enseñanza del apóstol Juan a María. No recibas en tu casa ni le digas bienvenido a los que no traen la doctrina de Cristo. Y ya en conclusión, ¿de qué se trata segundo de Juan? Se trata de esto: el que no tiene la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, no es de Cristo.